Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado,
el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años. Este es un vuelo al pasado, el retro de las grandes estrellas del cine de los años 60 y de los artistas que eran los favoritos. Aquí veremos fotografías tomadas de la revista argentina Gente. Un Jairo joven, al igual que Rafael con su hijo recién nacido, son recuerdos para quienes pasamos de 50 años.